Ya. Buenas tardes con todos, mil disculpas por el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya vamos a comenzar. Sí, a continuación les dejo con el expositor, es Víctor Reyes, el cual era docente de la Escuela Politécnica Nacional, es ingeniero en electrónica y redes de información. Actualmente está trabajando en una multinacional de seguridad informática. A continuación con Víctor. Les voy a hablar un poco. Ya los quiero cambiando. Ya, ahorita. Eh, Buenas tardes con todos. Les voy a hablar un poco de lo que es la evolución de un puesto bastante utilizado y bastante conocido en el mundo de la infraestructura, que es el System Administrator, y cómo se ha ido cambiando o ido evolucionando hasta llegar a un Site Reliability Engineering. ¿Cuál es la idea de esta charla? Más o menos que tengan una idea de lo que tienen que aprender o conocer para poder hacer uso de ciertas herramientas para que estén capacitados de enfrentarse a la vida diaria. Primero, les voy a hablar de qué es un System Administrator en sí. El System Administrator es un administrador de sistemas. Es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o algún aspecto de este. Popularmente en las empresas se le conoce como sysadmin. ¿Qué hace el sysadmin básicamente? Básicamente el sysadmin es el encargado de gestionar, supervisar y asegurarse que toda la infraestructura, más básicamente lo que es relacionado al área de los servidores, funcione de manera adecuada. ¿Cuáles son las funciones que despliega un sysadmin? Es la instalación de hardware y software, supervisa el mantenimiento de los sistemas, supervisa la seguridad de redes informáticas, realiza la actualización de hardware y programas informáticos y la creación de políticas para dentro de la empresa, y también se abarca lo que es la seguridad. Esas son las funciones básicas que se ha tenido a lo largo del tiempo, pero aparte de estas contamos con otras funciones que tenemos que revisar para ver cuál es la evolución que ha tenido este cargo alrededor del tiempo. Entonces, en los orígenes, como ustedes conocen, las supercomputadoras eran grandes, necesitaban grandes sistemas de ventilación. Originalmente, un System Administrator necesitaba estar in situ, es decir, un System Administrator necesitaba estar dentro del data center y conectarse a cada uno de los equipos. En la foto de la derecha pueden ver básicamente que tenemos un esquema en el que cada uno de los armarios sería un servidor, y para controlarlo tendríamos que conectarnos a cada uno de los armarios y realizar los cambios manuales. En los orígenes, un System Administrator era considerado un héroe o una persona mágica porque básicamente es el que llegaba a salvar las situaciones y a subir las plataformas. Los problemas de los orígenes del System Administrator también es que se contaba con una documentación escrita y que no era fácil de compartir, sino que simplemente era dueña del que realizaba la gestión y supervisión del sistema. Por esta razón, deberíamos dar gracias que existen algunas herramientas que puedes compartir el control actualmente, como Jenkins, Git, en lo que se puede compartir la información de cómo se ha ido gestionando el sistema, incluyendo el internet y todo. Originalmente se sobrevivía a punte de apuntes. Y como les digo, en sus orígenes de sysadmin siempre tenía que trabajar en base a cables de red, estar conectado a los servidores para poder brindar soluciones o brindar algún recurso. Ahora hablemos un poco de lo que ha ido
cambiando el mundo de un System Administrator. Son las tareas programadas. Ustedes ya, la mayoría como son de carreras técnicas de telecomunicaciones o de TI, van a ver que dentro de las tareas programadas tenemos dos entornos o dos herramientas que son las más conocidas y las más utilizadas. En sistemas operativos han de haber usado crontab. Este fue el primer progreso que tuvo la ejecución o el empleo de un System Administrator para no hacer las tareas manuales. Antes de que existan las tareas programadas, básicamente todos los scripts o todas las ejecuciones tenían que hacerse manualmente y en base a la hora que era, el administrador identificaba y ejecutaba los scripts. Ahora, utilizando crontab, simplemente utilizamos una estructura básica en la que seguía en base al minuto, hora, día del mes y día de la semana, y los permisos del usuario correspondiente, y con eso podemos ejecutar los scripts de manera automática sin que el System Administrator esté presente al momento de la ejecución. Y para los sistemas Windows y Linux y Windows y Mac, perdón, tenemos algo parecido, que son los programadores de tareas en los que podemos setear o definir qué es lo que necesitamos que se ejecute en una determinada instancia o en un determinado periodo de tiempo del día. Posteriormente, a las tareas programadas, el siguiente paso en la evolución del manejo de un System Administrator es lo que se conoce como monitoreo. Originalmente, cuando se administraba un sistema, se funcionaba en base a un sistema de fallo y solución. Se producía un fallo, el administrador buscaba la solución y por eso se le consideraba un héroe. Ahora, ¿cuál es la ideología con la evolución del System Administrator? Es básicamente aprender a utilizar los beneficios del monitoreo y ya no salvar la situación cuando las cosas están funcionando mal, sino que básicamente lograr que no tengamos incidentes, que no tengamos consecuencias graves, ya que estamos todo monitoreándolo continuamente y dando una supervisión completa del sistema. Aquí tenemos una captura de un gestor de monitoreo que se llama CheckMK, que está basado en Nayos, que tiene las estructuras comunes que ustedes ya conocen. Se declaran los hosts, que son los que son analizados. Dentro de los hosts tenemos los servicios y se analizan los servicios y las alertas dependiendo de las necesidades de negocio de cada una de las empresas. ¿Cuál es el siguiente paso que se tiene que tomar en cuenta en el cambio de un System Administrator? ¿Cuáles son otros conceptos que nosotros debemos conocer? Básicamente, ahora vamos a utilizar entornos de virtualización y cloud computing para realizar nuestra administración de sistemas. Como vieron, en la foto original había un montón de servidores grandes y eso era mi estructura. Ahora, en cambio, vamos a tener esquemas de virtualización y cloud computing. ¿Qué es lo que va a tener un esquema de virtualización? Lo primero que va a tener es un hipervisor y sobre el hipervisor vamos a ejecutar varios sistemas operativos clientes. Y eso quiere decir que dentro de un mismo fierro vamos a poder tener varias máquinas. Y generalmente el acceso a este sistema lo podemos gestionar mediante un vShare o también conjuntamente con un servidor de LDAP y vamos manipulando todo de manera global. Y desde esta época ya también se habla un poco de supervisión remota. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que ahora trabajamos bastante con lo que es cloud. Básicamente no toda nuestra infraestructura va a ser local, sino que vamos a tener infraestructura arrendada, vamos a tener escritorios remotos virtuales, vamos a tener plataformas, aplicaciones e incluso storage, almacenamiento, nuestras bases de datos remotas. Por eso también es importante en la evolución de un puesto de administrador de sistemas que conozcan cómo se interactúa con plataformas como son Azure, AWS o cosas por el estilo. Luego, el siguiente paso es que, es cierto, estamos virtualizando las cosas, pero ahora queremos llegar a un paso un poco más grande.
queremos llegar a un punto que no solo virtualizamos, sino que utilizamos contenedores. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre utilizar contenedores y virtualizar? Es básicamente que la parte del sistema operativo, como que lo veamos un poco y formamos contenedores, cajas que tengan un conjunto de librerías y un conjunto de archivos que permitan una ejecución de una app en específico. Esta ejecución de una app en específico puede ser un servidor web, una aplicación de transferencia de archivos o algo por el estilo. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar contenedores? Los contenedores tienen un ID de generación y con ese ID de generación podemos hacer destrucción y recuperación de contenedores de forma dinámica, que eso lo pueden conocer un poco más cuando ya se entra al mundo de OpenShift. El siguiente punto de lo que ha cambiado o de lo que tenemos que tomar en cuenta es que para el 2020, básicamente para decir que alguien se puede desempeñar como System Administrator, tiene que tener los conceptos bases que son manejar Linux y Windows de manera adecuada, manejar la parte de Cloud Computing, que es básicamente como consumir y solicitar servicios o recursos o infraestructura. Conocer mínimamente las plataformas de virtualización. Un ejemplo es VMware, también puede ser virtualización propia de base de datos, como puede ser un OVM de Oracle, cómo manejar Unix, cómo manejar Windows, cómo hacer los scripts para hacer una automatización, un manejo dinámico, manejar lenguajes de programación como Java, manejar contenedores, específicamente lo que es Docker, que es lo que se utiliza un poquito más, automatizar tareas de manera centralizada por medio de herramientas dinámicas como es Ansible, conocer lo básico de estructuras grandes como Azure, Amazon Web Service y saber cómo hacer las recetas de deploys o las recetas que me ayudan a gestionar los entornos con herramientas como Jenkins o Chef. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en las responsabilidades? Un System Administrator, como hemos podido ver en las diapositivas, lo que necesita es tener una evaluación continua y un aprendizaje continuo. Todo está cambiando a cada momento. Adicionalmente, debemos realizar un mantenimiento continuo y esto es lo que se conoce como el parcheo de servidores. Siempre tenemos que parchar a la versión estable que me permita funcionar y no tener huecos de seguridad. Tener un monitoreo seguro es básicamente evitar tener cualquier tipo de warming o cualquier tipo de evento crítico y siempre tenemos que hacer un análisis continuo para identificar falsos positivos y falsos negativos. También tenemos que tomar en cuenta que a veces, a pesar de la tecnología, a pesar de las herramientas, tenemos que tener herramientas de backup y de recuperación ante desastres. Un ejemplo de esto es en VMware, que tenemos el System Recovery, que me permite tener un servidor replicado con las clonaciones y con los snapshots y con todo lo que ha ido cambiando de las máquinas virtuales para poderlos recuperar cuando necesitemos. También tenemos sistemas dinámicos que hacen clonaciones, respaldos de discos, redundancias propios de cada marca, como en base de datos puede ser de Oracle. Lo que debemos manejar también es la compatibilidad de las apps. Esto también tiene que ver con el parcheo. Tenemos que parchar dentro de lo que sea posible. Como sabemos, a veces hay ciertas aplicaciones que utilizan versiones antiguas por ciertos complementos o por ciertos instancias que no funcionan con determinadas actualizaciones. Por ejemplo, en el funcionamiento de algunas marcas de firewalls y proxies como es Blue Coat, funciona con una extensión de Java que es propia de los sistemas que tenían Internet Explorer y como saben el Internet Explorer ya no es compatible o ya está desactivado. Un recurso para trabajar con eso y para garantizar la app compatibility para ese escenario, lo que pudimos hacer es evitar que se haga el salto completo al Edge, pero en ciertos casos no va a ser posible porque la computadora va a ser muy nueva y para solucionar eso, una solución podría ser hacer un parcheo
dinámico utilizando una librería que me permita correr los applets antiguos para realizar la gestión de ciertos equipos que aún utilizan cosas un poco restrictivas, podríamos decirlo, pero en realidad tiene su trasfondo de seguridad y el parcheo en sí. Es más o menos el ámbito que hace 2, 3 años es lo mínimo que se necesitaba conocer para que se puedan desempeñar de una forma exitosa. Ahora, como ustedes mismos han de haber escuchado, desde la aparición de los DevOps, todo ha ido cambiando. Y esto es lo que ha hecho básicamente que el rol de System Administrator vaya a desaparecer en el futuro y comencemos a utilizar un rol de System Administrator más DevOps, que es básicamente lo que se centra la idea original de la charla, que es lo que se denominan los SREs. ¿Qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta? Es la parte de la derecha del ciclo de los DevOps, que básicamente es estas 3 zonas, que son las que abarcaría el System Administrator, que es lo que es el deploy y el despliegue, la operación y el monitoreo. Y complementariamente con lo que tiene que ver con el área de desarrollo, también tenemos que analizar lo que tiene que ver con el código. Entonces, las primeras herramientas que son las de código, ustedes ya conocen algunas. Básicamente, ustedes ya han de haber utilizado Git, que lo que me permite es crear mi documentación de código a compilar o de instrucciones a compilar y manejarlas por branch o con alguna distribución de versionamiento y con la que podemos guiarnos bastante fácil, podríamos decirlo. Otra herramienta que nos ayuda bastante es Jira, que es un sistema de tickets, podríamos decirlo. Es una manera de manejar flujos de trabajo y ver qué tareas tenemos pendientes. El Confluence es básicamente un tipo de Wikipedia, pero propia para empresas internas. Podemos utilizar estas 3 herramientas, podríamos decirlo, para manejar la documentación. La parte de code reemplazaría el libro antiguo del System Administrator en donde anotaba las referencias o los cambios que hacía. Ahora todo puede ser gestionado por commits, por branch, por tickets, por flujos de trabajo, por documentación en Wikipedia con este tipo de herramientas. Con lo que tiene que ver con el despliegue, tenemos principalmente 2 despliegues que están de moda, que es lo que es nube, utilizar AWS o Azure y utilizar internamente dentro del servidor Docker para ejecutar instancias de ciertas aplicaciones o ciertos servicios. En la parte operativa, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es orquestar lo que estamos haciendo. Básicamente, lo que es un poquito más simple de usar, podríamos decir que es Ansible, que al final, si me alcanza un poco el tiempo, les muestro un taller chiquito de cómo podemos utilizar Ansible. Lo que tiene que ver con Kubernetes, que es el orquestamiento de los Dockers, es básicamente la administración, la manipulación. Y yendo un poco más allá, podemos llegar a lo que es OpenShift y Chef, que básicamente me dan recetas y ese tipo de cosas. Dentro del monitoreo tenemos el hijo favorito de lo que es SNMP, que es Nayos, que me permite gestionar o administrar los servicios y monitorearlos. Una herramienta es el ejemplo de la captura que les mostré antes, que era lo del CheckMK. Splunk. Splunk es una herramienta que maneja logs de manera masiva. Hace un análisis inteligente de logs y por eso, por medio de esta herramienta podemos estimar de forma más rápida qué eventos podrían producir ciertos errores y podríamos dar mensajes de correo automáticos para que el líder de TI pueda tomar decisiones para prevenir fallos a futuro. Y dentro de lo que tiene que ver con la parte de los releases, tenemos básicamente que manejar lo que tiene que ver con Jenkins, que básicamente es establecer recetas
para manejar nuestros deploys, para definir qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a llegar. Ahora voy a hablar un poquito más de estas herramientas que nos pueden ayudar a hacer el ambiente de administración de un sistema mucho más amigable. La primera de estas herramientas, como ya les mencioné, es una herramienta de contenedores que se llama Docker. ¿Cuál es la ventaja de Docker? Que básicamente es un proyecto de código abierto. ¿Cuál es su idea? La idea es automatizar el despliegue de aplicaciones y básicamente lanzar mis soluciones de software y automatizar los procesos que tenemos un poco virtualizados. Un esquema de ejemplo de Docker sería básicamente, tenemos mi host, un Linux. Dentro de Linux tengo instalado un Docker y dentro de los Docker configuro mis contenedores de manera adecuada, por ejemplo, para que una instancia del Docker maneje lo que es Node para aplicaciones con JavaScript, otra maneje lo que es Go y otra maneje todo lo que es Visual con .NET. Y podemos tener ambientes separados que pueden coexistir y si es que el uno falla no va a tener intervención sobre el otro. Igual tenemos las interfaces necesarias y los recursos necesarios para hacer la comunicación a nivel de capa 3 vía IP. Así que el manejo de Docker es bastante sencillo. Ahora vamos con lo que les voy a hablar un poquito en el taller al final de lo que es Ansible. ¿Qué me sirve? ¿Qué cambio me da Ansible? Básicamente es una plataforma de software libre que tiene dos cosas básicas. Primero tiene un archivo de host y después tiene los playbooks o las tareas que se van a ejecutar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hasta el 2011 que se creó Ansible, lo común era vamos haciendo las configuraciones de los servidores uno a uno o vamos haciendo la configuración un servidor y después vamos clonando las cosas. Pero a veces cuando queríamos hacer solo ciertas cosas en ciertos servidores, no nos servía lo que es la clonación de máquinas porque básicamente necesitamos solo ejecutar ciertas tareas en ciertos servidores y al hacer eso nos tocaba hacer manualmente en cada grupo de servidores. Ansible me permite crear un archivo de host, todos los hosts que voy a dominar. Dentro de esos hosts puedo crear grupos y puedo crear playbooks para los diferentes grupos y así ejecutar tareas determinadas en varios servidores a la vez. Y ese era el otro problema de cuando clonábamos máquinas anteriormente, que básicamente teníamos que ya tener todo el esquema listo para lo que se va a implementar. En cambio, con la estructura actual de Ansible, simplemente podemos hacer cambios en caliente para determinados servidores, para determinados esquemas y de una manera bastante sencilla. Otra herramienta que es bastante amigable es Terraform, que básicamente tiene una idea similar, pero yendo desde un poco más al término que es orquestación. Igual me permite manejar los recursos de las máquinas virtuales, manejar las actualizaciones de paquetes, con la diferencia que la configuración aquí es un poquito diferente. Utiliza un poco lo que son los objetos de JSON para definir estructuras y definir los esquemas o cambios que se van a hacer en los diferentes servidores. Vamos con la siguiente. Otra herramienta que nos sirve bastante es Jenkins, que es básicamente una herramienta open source que me sirve para cumplir con lo que algunas normas me definen y me plantean, que es lo que se conoce como integración continua. ¿Y por qué más me ayuda Jenkins? Es para probar y compilar proyectos de software de forma continua. Y esto facilita la incorporación de cambios y el manipuleo inteligente, podríamos decirlo. Un cambio continuo. Un ejemplo de esto es lo que tenemos en la figura. Por ejemplo, hago un commit de un código, va a GitHub, GitHub automáticamente lo lanza, lo ejecuta.
con el servidor de Jenkins. El servidor de Jenkins hace el monitoreo, hace la gestión adecuada y el Jenkins va a notificar si hubo un error de construcción, hubo algún cambio, algún evento en específico al developer, y con eso podemos tener un control de evitar algunos fallos al momento de lanzar las cosas a producción, y detener o hacer rollbacks en el momento adecuado cuando se hace un commit para evitar tener pérdidas en el SLA. Como ustedes ya saben, el SLA es Service Level Agreement. La idea de utilizar este tipo de herramientas es mantener una disponibilidad más alta y con eso tener un mejor SLA para el cliente. Y finalmente vamos a lo que podríamos decir que es lo que tenemos que aprender para futuro y lo que está entrando bastante en el mercado internacional, que es lo que tiene que ver con OpenShift. ¿Qué es OpenShift? Básicamente, podríamos ponerlo, si es que ya conocen lo que es Docker, contenedores, Kubernetes. Es un Kubernetes propietario de Red Hat. ¿Qué ventaja tiene? Que su estructura tiene los logs en lo que es JSON y podemos monitorearlo de manera dinámica y podemos hacer la construcción, eliminación, recuperación de los nodos Docker, de las diferentes aplicaciones Docker de manera automática. El OpenShift podríamos decirlo que ya piensa un poco por sí solo y destruye y construye las instancias de los nodos de los contenedores automáticamente según las necesidades de recursos y así optimizar los recursos que tenemos. Ya, después de haber hablado de todo esto, partimos de un System Administrator que tenía que estar físicamente, tenía que esperar que pase el fallo para arreglarlos, teníamos una documentación escrita, a llegar a un SRE, que básicamente es un profesional que lo que busca es tener las herramientas suficientes y necesarias para automatizar los procesos, realizar un control dinámico y realizar una supervisión para mejora continua, evitando que se produzcan incidentes en lugar de reaccionar a ellos una vez que ya se produjeron. Y todo esto se construye a base de una pirámide de algunas cosas que ya hemos hablado. Lo primero, siempre vamos a tener eventos de monitoreo. Siempre vamos a tener que monitorear, como siempre. Tenemos que tener una respuesta a incidentes. Es cierto que les dije que la idea es tratar de tener la menor cantidad de incidentes, pero siempre se puede presentar algo nuevo o alguna cosa medio extraña, así que nuestra respuesta a incidentes tiene que ser corta. Esta es una característica que debe tener un SRE definitivamente. También tenemos que hacer un root cause analysis. ¿Qué significa esto de root cause analysis? Básicamente identificar cuáles son los problemas. Identificar cuáles son los problemas para que si se produce un incidente no se vuelva a producir en el futuro. Tenemos que hacer procedimientos de testing, migración y todo. También tenemos que hacer lo que es planes de capacitación para estar en línea con las nuevas herramientas. Tenemos que hacer planes de desarrollo y siempre enfocarnos a que el producto cumpla las características y todo lo que garantice un entorno en que el cliente se sienta satisfecho con el producto que se le entrega. También les quería mostrar que hay algunas certificaciones que podrían ser de su interés. Básicamente los ramales que plantea una de las compañías un poco fuertes en lo que es desarrollo de infraestructura, que es Red Hat. Red Hat es construir aplicaciones modernas y dinámicas, que es lo que les mencionaba principalmente con OpenShift. Gestionar aplicaciones con la nube combinado con OpenShift. Integrar aplicaciones poniendo procesos de automatización, o la parte de optimizar la parte de TI en sí.
que lo podemos hacer con plataformas como Ansible, Insights, Enterprise y cosas así. Ya. Ahora les quiero mostrar una cosita chiquita antes de terminar mi pequeña presentación Flash. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona Ansible y para eso voy a conectarme a unas máquinas virtuales de forma rápida. Entonces, solo denme un momento. Solo déjenme acomodarme. Ya. Entonces, voy a hacer un esquema rápido de una configuración en Ansible. Ansible básicamente, como les había mencionado antes, tiene dos partes importantes, que son la parte de los hosts y la parte de los playbooks. En estos servidores que tengo aquí, básicamente la parte de los playbooks ya está la parte de los hosts ya está configurada y la parte de los playbooks es básicamente la parte que vamos a ver cómo ejecutarla, pero esta vez vamos a lanzarlo por comanditos así fresco. Entonces vamos a tener un servidor que va a ser mi servidor de Ansible. Entonces me voy a conectar a mi servidor de Ansible por medio de SSH. Esa es una característica que tiene Ansible, que lo único que necesitamos para realizar configuraciones en Ansible es que los clientes tengan habilitado SSH y se comparta la llave de seguridad, la llave RSA, para que se puedan loguear de un lado al otro. Entonces vamos a ver cómo se hacen ciertas tareitas. Ustedes ya han de saber cómo se conecta por SSH. SSH, la IP pública, -L y el usuario. Voy a conectarme a los tres servidores de la forma más rápida que pueda. Confirmo la llave y ahorita estoy dentro de mi servidor de Ansible, el Ansible Server. Ahora me voy a conectar a los nodos que son los clientes. SSH, la IP, menos. Denme un segundo, ya había encontrado dónde está el guión. Ya, -L. Y vamos a ponerle el usuario. Si lo aceptamos y vamos a hacer lo mismo para el nodo 2, SSH, la IP, que sería esta. -L y vamos a mandarle el usuario. El usuario. Y voy a ingresar por medio del password a los tres servidores. Estoy dentro del server. Estoy dentro del primer usuario. Y estoy dentro del segundo usuario. Podemos identificar que esto es el nodo 2, este es el nodo 1 y este es mi servidor. La parte de la comunicación con los hosts ya está configurada. Ahora lo único que vamos a hacer es hacer ciertas pruebas. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta para
trabajar con el servidor de Ansible es que todos los cambios o todas las ejecuciones tenemos que realizarla con el usuario Ansible. En la configuración e instalación de Ansible se configura un usuario local Ansible, que es el que tiene la posibilidad de realizar configuraciones en los otros servidores. Entonces voy a poner su Ansible, tal como indica en el manual, y me cambia automáticamente de usuario. Es recomendable que sí configuren el usuario con password para que tengan un poquito más de supervisión. Voy a utilizar un CURT que simplemente es para descargar un checksum de comprobación de un paquete de descarga. No es nada del otro mundo. Ustedes ya han de utilizar CURT y wget a la perfección. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a utilizar Ansible para que vean cómo funciona. Entonces, este primer comando, por medio de la operación -m get URL, lo que me permite es hacer un wget simultáneo en varios servidores. Es básicamente mediante este comando, lo que voy a lograr es que en todos mis clientes se instale un paquete. Entonces voy a mostrarles que en los clientes, si es que voy al temporal, y le hago un ls, no tengo nada más que estos dos archivos de aquí, que son systemd. Y en el otro lado, igual voy a ir al temporal, hago un ls, y tengo solo este archivo. Aquí tengo solo uno. Ahora lo que voy a hacer es básicamente descargar un paquete al mismo tiempo en los dos servidores. Para eso lo único que voy a hacer es cargar este checksum, que simplemente es para que se pueda realizar la descarga sin problema. Entonces voy a poner esto y voy a ejecutarlo. Esperamos un rato y tenemos nuestro log. Nuestro log de Ansible pueden ver que es básicamente una estructura de JSON y ahí tenemos los cambios que se han hecho. Y me dice que básicamente mi local ejecutó y en el nodo 1, nodo 2 se realizó la descarga, se hizo el wget. Entonces es que hacemos aquí un ls, van a darse cuenta que ahora existe un enigma.tgz. Si es que hago un ls en el otro servidor, igual existe un enigma.tgz. Hice básicamente una descarga automática, un wget simultáneo en dos servidores diferentes. Eso es lo que hice. Y lo único que necesité es mandar las reglas que tengo que está en QA Servers y decirle que utilice el -m get URL que hace la función de un wget. Ahora voy a hacer otra pequeña pruebita, que es instalar esto. Hay ciertos paquetes que se instalan haciendo simplemente un tar -xbzf o simplemente copiando y pegando. En este caso, este paquete enigma.tar.gcz se instala básicamente de la misma forma. Vamos a tener ahora nuestro enigma instalado en el opt. Vamos a realizar la instalación de un paquete .tar en los dos servidores al mismo tiempo. Entonces voy a copiar este comando, lo pongo en mi servidor. Y esto lo voy a instalar en la carpeta opt. Ahí se va a instalar mi nuevo paquete, mi nueva herramienta. Ahorita podemos hacer lo mismo. Voy a ir a la carpeta opt. Voy a hacer un ls y veo que no tengo nada. Voy a la otra carpeta del otro servidor opt. Hago un ls y veo que no tengo nada. Y simplemente por esta pequeña línea, mediante la sección "-m", un archivo que básicamente es un playbook que me permite descomprimir los archivos e instalarlos. Es básicamente la instalación de un .tar. Lo ejecuto y me va a generar el log. Me va a decir que se descomprimió de los privilegios y todo. Y voy a ver que básicamente ya existe la instalación del paquete
Enigma en los dos servidores. Hagamos una pruebita más. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar un archivo. Vamos a ver el archivo details.txt. Para ganar un poco de tiempo, voy a verlo solo en uno de los clientes para que vean. Aquí tengo un details.txt. Para ver un archivo puedo utilizar cat details.txt. Y ven que tengo aquí deploy-code 2.null. Voy a utilizar un playbook que me va a permitir encontrar una línea y esa línea reemplazarla en ese archivo en todos los servidores. Eso quiere decir que en mis dos servidores voy a cambiar la configuración en esa determinada línea. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En base a las reglas que tengo en los playbooks de Coa Servers, voy a hacer un line in file que básicamente va a buscar la expresión regular deploy code. Aquí tengo un deploy code. Como tengo aquí un deploy code, lo que va a hacer es reemplazar este deploy code con una línea. Esta línea va a ser code red. Y con eso tengo actualizadas las configuraciones de mis archivos de configuración en todos los servers que necesito hacer el cambio. Y al ejecutar este comando, se va a ejecutar sin ningún problema y me va a decir que el cambio fue exitoso y puedo ir a la revisión. Entonces hago un cat en el otro servidor y pueden ver que ya no tengo un deploy no de null, sino tengo un code red. Vamos a hacer la última pruebita. Bueno, dos pruebitas no. Ahora vamos a probar que también podemos hacer un cambio de permisos en los archivos o en las carpetas. Por ejemplo, aquí tengo opt enigma secret. Voy a pegar el comando en mi servidor y voy a ver cómo está actualmente la configuración. Entonces tengo que ir a Enigma y dentro de Enigma tengo que ver Secret. Entonces para ver los permisos, ls-hltr o ll y vemos que la carpeta Secret, el propietario es del usuario root y pertenece al grupo root. Si quiero básicamente cambiar alguna de estas cosas, o el usuario o el grupo, puedo hacerlo directamente desde Ansible. En este caso, estoy utilizando la opción de grupo y lo estoy poniendo en Protected. El playbook que tengo también puedo ponerle un user y ponerle algún usuario existente para que sea asignado. Entonces ya hice los cambios en los dos servidores. Hago un un ll. Y pueden ver que en este caso la carpeta secret ahora pertenece al grupo de protected. Y vamos a hacer una última pruebita que es borrar un archivo. Igual, tengo un playbook que me permite hacer un erase por medio del "-m file y el estado que quiero que aparezca es básicamente absent. En algún rato que revisen cómo funciona a detenimiento Ansible van a ver que la configuración de los playbooks es bastante sencilla y después de configurar los playbooks, realizar este tipo de operaciones es bastante fácil. Entonces primero vamos a ir opt enigma tmp y ver si es que existe esto. Entonces yo estoy en opt enigma y ahora me voy a ir a temporals, cd tmp. Hago un listado y veo que tengo un deployment password.txt. Existe el archivo. Entonces ahora desde mi server lo que voy a hacer es básicamente voy a matar ese archivo. Y ese archivo se mata en todos los servidores que yo mandé. En este caso estoy mandando que el archivo se mate en el nodo 1 y en el nodo 2. Bastante sencillo, bastante fácil. Y podemos listar aquí que básicamente el archivo ya no existe. Y esa es la idea de la evolución, es ya no hacemos las cosas manuales y uno por uno, sino tratar de hacer un sistema completo o que se abarque de forma rápida, dinámica y se haga las configuraciones en varios servidores a la vez y utilizando varios recursos al mismo tiempo. Y eso sería básicamente lo que les quería compartir de manera rápida. Si tienen alguna pregunta o algo,
que quieran hacerlo. Disculpen por el retraso y por un poco la improvisación, pero me mató un poco el tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchas gracias, Víctor, por la excelente charla que nos brindaste. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias, Vic, por todo. Gracias igual a todos. Mil disculpas por la interrupción que tuvimos. Gracias y nos vemos más después. Gracias, Víctor. Nos vemos. Gracias, Fer. Hasta luego.